Vamos a sentarnos y a tomar nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 10, continuamos con el estudio. Mateo 10, vamos a ver versículo de 24 al 31. El tema de hoy: ¿por qué los discípulos del Señor Jesús deben esperar persecución? Mateo 10, del 24 al 31. El tema: ¿por qué los discípulos del Señor Jesús deben esperar persecución? Vamos a leer Mateo 10, 24 y 25 para iniciar. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Estamos viendo palabras del Señor Jesús, algo muy difícil para un ser humano natural, pero para un hijo de Dios que ha recibido el poder del Espíritu Santo, ha recibido a Dios mismo en su corazón, en su vida, es fácil. Acá dice el Señor Jesús: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En pocas palabras está diciendo que los discípulos no deben esperar ser tratados mejor de lo que el Señor Jesús fue tratado. Sin embargo, nada se compara con lo que el Señor Jesús recibió de toda la humanidad, de los seres humanos. Recibió insultos, recibió injurias, recibió golpes, recibió mentiras, y hemos visto cuántas cosas recibió el Señor. Así que hay una larga lista de cosas que recibió el Señor Jesús. Pero lo peor, que estando Él aquí en esta tierra, vino Él a esta tierra, dice la Biblia en el Evangelio de Juan 1:11, si quieres apuntar, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea, fue despreciado. Isaías 53:3 también nos dice que fue despreciado y que fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Así que toda la humanidad no ha querido ni quiere nada con Dios. Siempre ha sido despreciado Dios en nuestras vidas, y de encima le hemos echado la culpa de todo lo malo que sucede, porque cuando sucede algo, que decimos: ¿por qué Dios permite esto? Enseguida lo culpamos y no nos damos cuenta de la magnitud de la misericordia de Dios, que ha enviado a su Hijo Jesús y dando su vida en rescate por nosotros, por toda la humanidad, y no vemos ese regalo inmerecido de salvación. No vemos el amor de Dios, no vemos que realmente ha dado todo para la redención, para la vida eterna y su gloria. Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá realmente una actitud de estar sin reverencia, sin temor al Señor, al grado que le han llamado hasta Satanás. Le hemos llamado de veras hasta causante de nuestras desgracias. Y cuando hay verdaderos milagros, cuando hay verdaderas cosas que pasan, que son del Señor, las menospreciamos, no las valoramos, y en ocasiones se lo adjudicamos al mal. Se lo adjudicamos a otros ídolos. O decimos que está obrando por medio del mal. Y al Señor Jesús le hemos hecho esto, le han hecho esto, y mucho más cosas. Entonces, ¿cuánto peor deberíamos esperar siendo discípulos del Señor Jesús? Si a Él le hicieron todo esto, ¿cuánto nosotros debemos esperar si realmente no somos más que nuestro Señor? No somos más que Cristo. Estos fariseos y religiosos dijeron en una ocasión: por Belcebú echa fuera demonios. Y esta es la segunda vez ahorita que vemos, esta es la segunda vez que en el libro de Mateo asocian al Señor Jesús con Satanás. Esto ya prácticamente se tomaba como un insulto, ya era un insulto, y esto el día de hoy sigue sucediendo. El día de hoy ofendemos a Dios, el día de hoy culpamos a Dios de nuestras desgracias.
Pero si nosotros verdaderamente buscáramos el rostro del Señor, si verdaderamente siguiéramos en pos de Él, como dice la palabra, y si verdaderamente nos negáramos a nosotros mismos y cargáramos nuestra cruz y siguiéramos sus pasos tal como nos ha enseñado, verdaderamente, ¿qué sucederá? Nos van a insultar. Nos van a insultar. Eso es un hecho. Nos insultarán, nos agredirán, nos llamarán sectas, satánicos, nos llamarán locos, fanáticos, nos llamarán mentirosos. Y si llegara a haber alguna sanidad o algún milagro, se lo van a adjudicar ¿a qué? A dioses falsos. O dirán que trabajamos para el mal. Esto es una promesa. De hecho, va a suceder. Es algo que sucederá, que sucedió, y el mismo Señor lo ha estado repitiendo, y lo repite a través de su palabra. Dice que nos perseguirán por causa de Él. Dice que dirán mentiras. Dice que seremos atacados constantemente. Pero también nos dice que no temamos. Y realmente dice, yo todo esto lo he pasado. Lo pasé, lo vencí. A mí que se me ha dado toda autoridad en el cielo, a mí que se me ha dado toda autoridad en la tierra. Quien posee la autoridad del universo está diciendo, voy a estar con ustedes. No solo momentáneamente, Él dijo todos los días, o sea, 24 horas del día, por toda la vida y la vida eterna. Recuerda, el mal no puede destruirnos físicamente, pero sí se le es permitido de alguna manera que con engaños, con mentiras, con injurias, con todo esto que ya vimos, seamos atacados. Cristo fue calumniado, Cristo fue vituperiado en el Calvario. ¿Qué podemos esperar que digan de nosotros? ¿Acaso podemos de veras evadir este vituperio? No. ¿Podemos escapar de él? No. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor, dijo. O sea, esta es la meta del discípulo, esta es la meta del siervo del Señor Jesús. Simplemente tenemos, más bien, debe ser que queremos, no tenemos, sino que queremos ser como Él. Queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser como nuestro Maestro. Eso es lo que tenemos que hacer. La finalidad por la cual fuimos redimidos es esta. La finalidad por la cual fuimos salvados de una condenación eterna es esta, que seamos como Él. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos siendo formados a la imagen del Señor Jesús. No a la imagen del pastor, no a la imagen del hermano, no a la imagen del maestro, no a la imagen del Señor Jesús, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Entonces, al igual que el Señor Jesús enfrentó oposición, al igual que el Señor Jesús enfrentó la cruz finalmente, también sus discípulos. Eso implica a nosotros también que somos sus discípulos. Así que también vamos a enfrentar persecución y posiblemente enfrentemos martirio. El discípulo en ese tiempo generalmente tenía un estatus más bajo que el del maestro. Normalmente eso llevaba a que tal vez pudieran respetar al maestro, pero a los discípulos no eran respetados para nada a veces. En cambio, los discípulos del Señor Jesús están y son privilegiados por ser como el maestro. Así que cuando haya oposición, dice el mismo maestro, el Señor Jesús, somos bienaventurados. Él lo dijo en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y cuando suceda esto, ¿qué debemos hacer? El mismo Señor Jesús nos dio la respuesta en el siguiente versículo, en el 12 de Mateo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos, alegrarte, porque estás realmente siendo atacado por seguir al Señor. Porque el Señor pasó esto, y si tú lo sigues, vas a pasar por esto. Gozaos y alegraos. Hay un galardón, hay una promesa.
Pero también tenemos que tomar en cuenta que no debemos confundir el hecho de el ser perseguidos, el ser injuriados, el que mientan por causa del Señor Jesús, pero que nos metamos a la fuerza o que provoquemos la persecución o que vayamos sobre el martirio. No se trata de ser mártires por buscarlo. Solito viene cuando tú sigues al Señor, cuando tú sigues la verdad, cuando tú sigues los pasos de nuestro Señor Jesucristo, obviamente en automático viene esta persecución, viene esta oposición. Pero si puedes evitarlo, Señor Jesús, vimos el tema pasado que es posible. Él dijo que sacudan sus pies, que sean prudentes y sencillos, que salgan de esa ciudad. Si alguno no recibiera y oyera vuestras palabras, salid de aquella casa o aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Así que cuando exponemos el Evangelio, cuando exponemos la verdad, la maldad del ser humano sale a flote, sale a la luz, y por consiguiente, de manera natural, la oposición, la persecución viene hacia nosotros. Así que de una acción de luz viene una reacción de persecución, pero también de una acción de luz puede ser un milagro de parte de Dios, que por su gracia pueda venir una transformación. Así que es una bendición, de todas maneras, ya sea nos persigan, ya sea ganemos un alma, es una bendición. Si nos mantenemos firmes, nos mantenemos leales a Cristo, las probabilidades de que entremos en oposición son certeras. Es un hecho de que vamos a tener persecución. Y al ocurrir esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos compartiendo la cruz de Cristo. Así somos como nuestro Señor, como nuestro amo. Podemos padecer como esos cristianos que anteriormente dieron su vida por el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice gozaos. ¿Por qué? Porque participan en las cosas del Señor, en los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, tenemos que padecer por las cosas del Señor Jesús. La semana pasada lo mencionamos, que no sea por otras cosas más que los intereses del Señor Jesús, que no sea por chismes, que no sea, sino porque realmente estás llevando la palabra, estás buscando el rostro de Dios, estás caminando tras las huellas del Señor. Obviamente vendrá hacia el padre de familia llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Obviamente va a venir esa persecución, van a hablar mal de nosotros, van a adjudicar todo esto que tú estás haciendo al mal. Y cuando menciona esta cita del Señor Jesús de si al padre de familia llamaban Belcebú, Belcebú era un dios filistino cuyo nombre significaba Señor de la casa. Por eso el Señor Jesús juega con las palabras de este versículo. Jesús es el Dios y el amo de la casa, pero se le acusa de ser el amo satánico en este caso de la casa. Igual que el Señor Jesús fue acusado de hacer cosas fuera del ordinario con el poder de Belcebú, porque eso dijeron ellos, así también van a acusaron a los discípulos, y así también van a acusarnos a nosotros de que lo hacemos todo por algún poder demoníaco. Mateo 10, 26 y 27 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamarlo, o sea que es predicarlo desde las azoteas. Así que, dicen, así que no los temáis, o sea, no les tengas miedo.
Y es natural sentir temor cuando se encuentra uno en persecución, cualquier cosa que pasa de persecución, uno siente temor. Pero el Señor Jesús nos da otras 3 razones para no tener que temer, para no temer, y se encuentran en los siguientes versículos. Vemos el versículo 26, el 28 y el 31 de Mateo 10. Y vamos a ver las 3 razones. La primera razón del por qué no debemos temer es porque no hay nada, dice, encubierto que no haya de ser manifestado. O sea que a la gente malvada siempre le ha gustado la oscuridad. Siempre le ha gustado la oscuridad, porque la oscuridad esconde sus malas obras. Pero Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ellos siempre les ha gustado la oscuridad, siempre han escondido sus malas obras a través de la oscuridad. Conspiran en secreto para desviar lo bueno, pero dice que el Señor aclara lo oculto de las tinieblas, aclara, o sea, que va a defender a los que son leales, y Dios no permitirá que gane la maldad. La luz sacará todas sus mentiras. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces vemos que pueden conspirar, pueden hacer lo que quieran, pero el Señor Jesús va a aclarar lo oculto de las tinieblas, y también dice que va a defender a los que son leales. Dios nunca va a permitir que gane la maldad. A veces pensamos que ya ganó la maldad, pero no. Dios está en total control. Mateo 10:27, lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo, o sea, predicarlo desde las azoteas, o sea, desde los terrados. El Señor Jesús llama a los discípulos, ¿para qué? Para que proclamen, para que prediquen, para que hablen abierta y públicamente lo que Él les ha enseñado en privado. Así como un maestro les enseña a sus discípulos en privado, ahora vayan y proclámenlo, háblenlo, predíquenlo. ¿En dónde? Azoteas, terrados, que sirven como plataformas para hacer anuncios públicos, o sea, lugares altos, ¿no? ¿Por qué? Porque de allí puede ser visto una persona más fácilmente y puede ser escuchado más fácilmente. Por eso ven que en las iglesias, de alguna manera, pues se hace una especie de como un escenario donde ponen los púlpitos. Pues, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que elevemos la voz en nuestras enseñanzas desde un sitio elevado, que demos todo el consejo de Dios y nada más que eso. No se trata de dar la historia de mi vida, no se trata de hablar de psicología ni filosofía, sino que la misma palabra de Dios, únicamente el Evangelio del Señor. Entonces no debemos temer por ser perseguidos. ¿Por qué? Porque Dios va a revelar todo y justificará a sus siervos y revelará el crimen de aquellos que pensaron que lo habían escondido. ¿Ok? Ahora, en algunos casos el temor hace que algunos oradores, que algunos maestros, algunos pastores escojan sus textos en vez de dejar que los textos los escojan a ellos. ¿Por qué? Porque tienen temor a qué, a ofender a la gente, tienen temor a que se vaya el congregante, y diluyen el Evangelio, de alguna manera pues dan no es una sana enseñanza. Y Jesús les dice, no teman, prediquen la verdad, de alguna manera audaz, con amor, prediquen la verdad, hablen la verdad. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, esta segunda razón por que no debemos temer es el poder limitado de nuestros oponentes ante Dios. Recuerda que Dios es omnipotente, y no le permite a ningún demonio, a ningún principado, a ningún huésped, a ningún gobernador de las tinieblas, ni al mismo Satanás, que despedazarnos. Y si les llegara a permitir, puede que maten el cuerpo, pero el cuerpo pronto morirá de todas maneras, ¿no? Pero no tienen poder sobre el alma. No tienen poder sobre el alma es eterna, solo Dios tiene poder sobre la eternidad. En toda la Biblia no encontramos frases que digan
que debemos temer a estas huestes, que debemos tener a estos potestades, a estos príncipes de la maldad. No vemos en ninguna parte de la Biblia que debemos temer a Satanás. Y Satanás tiene el poder para lastimarnos. Sin embargo, el Señor dice, no teman, porque él solo puede lastimar el tobillo, solo una herida dolorosa. Pero Cristo, lo vimos en Génesis, ha pisado la cabeza de Satanás, que es una herida fatal. Así que no debemos temer a Satanás. Satanás tal vez desde su agonía está buscando la manera de dar con todo, está buscando la manera de destruirnos. ¿Por qué? Porque sabe que su tiempo ya se agotó, le queda poco. Pero Él es limitado. Él es limitado, el Señor sabe hasta dónde, su poder es limitado, no se compara con el del Señor, y es algo temporal. Pero acá dice Jesús, temed más bien, o sea, temer antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿cuál es el temor que debemos tener? Temer al Señor Jesús, temer a Dios. Y no es un temor solamente de miedo, pero sí puede ser de miedo, pero también es un temor reverente. Entonces debemos de pensar en el Señor, tener ese temor, porque de alguna manera Él es el que decide todo, Él es el que nos salva, Él es el que nos libra de todo. Y cuando tú estás en contra de Dios y te vuelves su enemigo, cuidado con tener algo en contra del Señor. Y lamentablemente hemos perdido el asombro, ¿no? de lo que es la presencia de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es muy importante ese temor al Señor, porque Dios tiene la autoridad sobre el cuerpo, porque Dios tiene la autoridad sobre el alma, y esto es por toda la eternidad, o sea, por los siglos de los siglos y de los siglos. Así que el temor a Dios sobrepasa cualquier temor que pueda causar alguna corte humana, o cualquier maldad de los demonios, o cualquier maldad del hombre que esté fuera de la ley. Así que nuestro temor debe ser enfocado más bien a Dios. ¿Okay? El temor al Señor libera al discípulo para que sea un testigo valiente. El temor al Señor. ¿Okay? Mateo 10, 29 al 31. Vamos a ver la tercera razón por la que no debemos temer. Dice, no se venden, es pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ok, esta es la tercera razón porque no debemos temer. Dice el Señor Jesús que es por el amor compasivo de Dios. A Dios le importa hasta las cosas más pequeñas de su creación, y nos habla de unas avecillas, de unos pajarillos. Entonces, en ese tiempo, bueno, el pajarillo no valía mucho, realmente pagaban muy poquito por el pajarillo, y obviamente pues nos hace ver si el Señor tiene cuidado de estos pajarillos, si el Señor realmente cuida de ellos. Hay otras citas bíblicas donde dice que ellos no trabajan y reciben su alimento y tienen sus nidos. El mismo Señor ha dicho, o sea, cuando Él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, ¿no? Entonces, digo, si el Señor cuida de ellos, si el Señor cuida de cosas pues muy pequeñas, que para Dios pues realmente tienen valor porque las cuida, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Así que, ¿por qué vamos a temer? Ni las aves ni los cabellos pasan desapercibidos para Dios. ¿Cuánto más la vida de un creyente? Dio todo, dio a su hijo. Vales más que un pajarillo, así que no debes preocuparte. En tu temor no debe haber esa preocupación, más bien tu temor debe ser porque debemos buscar a Dios, porque debemos buscar el rostro del Señor, porque debemos caminar tras las huellas de Cristo. Así que nuestra preocupación no debe ser ese tipo de cosas. Tu valor ante Dios es grande, porque si Dios tiene cuidado por las aves, ¿cuánto más de ti? Entonces, la prueba de que tú vales para Dios, tú le importas a Dios, la estamos viendo, y la vemos en Juan 3:16 y Romanos 5:8. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no esperó a que el mundo se volviera a él para después él amar al mundo. Romanos 5:8. ¿Qué hizo? Nos amó primero. ¿Cuál es la expresión y el regalo de Dios? El amor de Dios. El amor de Dios mostrado en acción. Cómo envió a su Hijo a morir por nosotros, cómo Jesucristo obedeció y voluntariamente dio su vida por nosotros. El amor de Dios no únicamente sintió el dolor de un mundo caído, porque cuando Dios vio que estaba totalmente caído, se dolió en su corazón, sintió el dolor, pero hizo algo. Y el amor se muestra de esta manera en acción. Él dio lo más preciado que tenía, que era su Hijo unigénito. Así que creer en tiene un significado, significa mucho más que una conciencia intelectual o estar de acuerdo. Significa confiar en Él totalmente, no solo totalmente ciegamente, significa depender totalmente de Él, pero también significa aferrarse a Él totalmente. No solo es, en mi mente sí, creo en Dios, no. Hay que de veras confiar en Él, que se vea en acción que confías en Él ciegamente, que se vea en acción que dependes de Él totalmente, que se vea en acción que te aferras a Él totalmente. Que la intención del amor de Dios no se pierda, sino que sea vista en tu vida. Dios ve a la humanidad caída y dice, en su misericordia no quiere que muera. Entonces su amor se extiende, que es el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces podemos ver cuál es el amor de Dios, y también podemos palpar cuál es la duración del amor de Dios. Dice vida eterna. El amor que recibimos de la gente puede desaparecer en cualquier momento, pero el amor de Dios nunca desaparecerá, nunca cambiará. Él nunca dejará de amar a sus hijos, ni aun en la distancia más lejana de la eternidad. Nada te puede separar del amor de Dios, decía Pablo en Romanos. Y esto obviamente cuando está en nosotros, el mundo pues nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, porque pertenecemos a Dios, porque pertenecemos al Señor, somos sus hijos, somos parte de la familia de Dios. Y cuando nosotros damos testimonio, obviamente ofendemos al mundo, y obviamente ellos no quieren ver la luz, se van en contra, no quieren ser enseñados, no quieren ser reprendidos. Por eso decía Juan 15, del 18-19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Okay? Parte de lo que el Señor nos está enseñando también lo podemos ver en Juan 16, del 1 al 4, puedes apuntarlo, porque Él decía, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Es parte de lo que son ejemplos que podemos ver, que el Señor nos dice, obviamente ustedes van a ser aborrecidos, van a ser expulsados, van a pasar persecución. ¿Por qué? Porque sirven a Dios, porque son de Dios, porque ellos no conocen a Dios, pero ustedes sí. Recuerden, la persecución puede ser de diferentes maneras. Pueden venir palabras como insultos, calumnias, mentiras, burlas, afrentas, deshonra, humillación. La persecución puede ser física, por ejemplo, golpes, agresiones, maltratos. Puede haber despojo de bienes. En la familia puede haber divisiones y disensiones, la muerte física. Esa es la persecución por causa de Cristo. Parece ser que es algo doloroso, es algo triste, pero la Escritura nos enseña que si vamos a pasar por esta experiencia, cualquiera que sea de las que mencioné, Dios nos va a dar la fortaleza para pasarlo. Porque yo recuerdo esta cita bíblica de Hebreos 11, de hecho está del 32 a 40,
donde dice, empiezan a hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de la espada, sacaron fuerzas de debilidad. Pero ¿de dónde salió esto? Dios es el que da la fortaleza. Hubo persecución para ellos, experimentaron vituperios, experimentaron azotes, experimentaron prisiones, experimentaron cárceles, pero el Señor fortaleció a cada uno de estos. Entonces hay una promesa, que todas estas personas que conocemos de la Biblia y todos nosotros que somos hijos de Dios, vamos a ser realmente perfeccionados, vamos a ser realmente fortalecidos a través de estas situaciones. Por ellos debemos gozarnos, debemos alegrarnos, porque dice que va a haber una promesa. ¿Cuál es esa? El galardón que es grande en los cielos. Y es estar en la presencia de Dios, es estar con Dios. Con Dios tú puedes tener lo que quieras en este mundo, pero sin Dios eres nada. Eres nada y vales nada. Así que en esta vida vamos a sufrir, sí. Vamos a experimentar estas cosas, sí. Pero por causa de Cristo, pero hay una recompensa. Morir por Cristo es lo que deberíamos de tener en nuestra mente, y esto es algo que debemos elegir. Si vamos a elegir, que sea por Cristo. Si vamos a sufrir, que sea por Cristo, porque vamos a hacer el bien. Si vamos a sufrir por hacer el mal, no tiene caso. Trae una mala recompensa. Entonces, el Señor Jesús nos promete que vamos a tener esa vida eterna en su presencia, en su gloria. Somos bendecidos, somos bienaventurados. ¿Y qué debemos hacer nosotros contra estos enemigos y toda esta oposición? La palabra ha dicho que bendigamos a nuestros enemigos. Entonces tenemos que bendecir a nuestros enemigos. De alguna manera estamos haciendo un bien. Ellos van a despreciarnos, ellos van a perseguirnos, lo van a hacer. Pero nuestro deber es bendecirlos, orar por ellos. Si hay oportunidad de que el Señor abra las puertas, hablarles de Cristo, darles el Evangelio. Aún digan insultos, aún piensen cosas malas de ti, eso no importa. De hecho, eso sirve para que nos acerquemos más a Dios. Y algo que hemos visto, por ejemplo, en la vida de Pablo, que cuando la persona persigue a los hijos de Dios, o persigue la causa de Dios, o persigue a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Pablo? Hizo que se acerque cada vez más a la reconciliación con Dios. Y eso es lo que va a suceder, que esta persecución, pero es importante orar también por esas personas que están asesinando a estos niños en Irak, que están colgando sus cabezas para causar temor, estos niños cristianos. Hay que orar hasta por esos asesinos, porque eso realmente va a hacer que se acerquen a la reconciliación con Dios, y obviamente va a ser un triunfo, pero para la gloria de Dios, por el amor de Dios. Así que hoy el Señor Jesús nos ha enseñado que debemos esperar persecución, la tenemos que esperar, va a venir la persecución, pero nos dice que no temamos, nos da varios motivos. Él cuida de nosotros, Él realmente si cuida de esas avecillas, ¿cómo no va a cuidar de ti? Si ya mandó a su propio Hijo a morir por ti en la cruz. Así que no temáis y recuerde que hay recompensa, Vamos a pararnos y a orar.